La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información. No creo que haya un programa que se haya dedicado por tanto tiempo a la realización de estos paneles. Por eso siempre sostenemos que nuestro programa se constituye en la tercera universidad de San Francisco de Macorís y del Nordeste. Y no vengan ustedes a pensar que es que yo soy el rector, soy un simple bedel que vengo a pasar lista a los importantes catedráticos que domingo tras domingo aquí se dan cita. Y esa es una de las grandes cosas que nosotros, pues, de verdad sentimos el placer. Sobre todo, cuando tenemos con nosotros un eminente profesional, como lo es José Orlando García, importante abogado de San Francisco de Macorís, catedrático universitario, una persona que la lectura les beneficia, pero sobre todo lo que más le beneficia es que es de los pocos pensantes que tenemos en esta sociedad, de los hombres que se acostumbran a dispensar un gran espacio al análisis y una gran capacidad reflexiva. Se integra con nosotros también nuestro directo amigo Ramón Antigua. Puede venirse a colocar, esto es en vivo, mi hermano, esto es en vivo. Ramón Antigua, pues... Oh, sí. Excelente, excelente, excelente. Sí, señor. Vamos a dar los buenos días y la bienvenida, José Orlando. Buenos días, gracias por volver a mi casa. Tenía un tiempecito que no venía. Yo me siento aquí en mi casa. Exactamente. Usted es un asesor permanente de este espacio. Gracias. Pues estamos por acá. Sí. Qué bueno que está con nosotros. Nosotros hoy lo hemos invitado para tocar un tema muy puntual, José Orlando, que es el tema MUNE de San Francisco de Macorís, que muchas personas ignoramos el peso que tiene para nuestra economía lo que ahí está pasando. Y por eso le hemos invitado, que sabemos que usted domina muy bien todo este conglomerado de situaciones que ahí pues se presentan, pero nos gustaría iniciar por el sistema financiero de la República Dominicana. ¿Es fuerte o es débil el sistema financiero? ¿Cómo está estructurado? Bueno, yo entiendo, luego en ese punto específico, mi compañero hoy de panel, que es un banquero de larga data, Ramón Antigua, me corregiría. Y abogado también. Y abogado una también. dualidad Y interesante. empresario. Y empresario. No, exactamente. Esa Claro. fue la que subrayarla. Empresario. Claro. Entonces, realmente el sistema financiero nuestro, por las experiencias dadas y el asunto de la interconexión que hay internacionalmente, yo entiendo que cada día ha ido más regularizándose más y controlándose más. Creo que con la experiencia que hemos tenido, fracasos sorpresa de bancos no debieran. Pero, y esa es una de las garantías que tienen los ahorrantes, que no creo que es el caso de MUNE, por las razones que luego vamos a explicar. Esa es algo que nosotros tenemos que saber diferenciar, una cosa de la otra. Buenos días y bienvenido, Ramón, formalmente. Gracias por permitirme estar. Él dice que no es empresario, pero él hace a los él constituye a los empresarios. Y es un empresario. Una de las especialidades de Orlando García es justamente el tema de la constitución de compañía, la 489, la ley. Sí. Y las adecuaciones, un maestro en adecuaciones. Y un jurisconsulto también. Sí, señor. Escritor. Muy completo. Muy completo. El que está aquí intentando subir soy yo. No creo. Ramón, ¿qué diferencia podemos establecer? ¿Qué diferencia podemos establecer, Ramón, entre lo que es el banco y la financiera? Bueno, las financieras no están reguladas, amén de que el caso de MUNE tampoco es una financiera, per se. No está constituida como tal, no está conformada como tal. ¿Y se le permite operar normalmente?
En este mundo de ilícitos, sí. Y en pleno Parque Duarte. En este ¿Cómo decir? mundo de ilícitos, sí. Hasta en Haití eso fuera prohibido. Yo me gusta poner el tema de Haití porque, como país, porque dicen que eso es un estado fallido. Entonces, cuando yo quiero comparar cosas de República Dominicana, yo digo que hasta en Haití hay una regulación, hay regulaciones que impiden que empresas comerciales se dediquen a la captación y colocación de recursos. La ley lo que da oportunidad o derecho a MUNE es a la exportación, comercialización de compra y venta en el extranjero, local y en el para exportar de cacao. De por vida ha sido, y ese es el origen de su constitución y la génesis de su proceso operativo. Las financieras están constituidas, se constituyen como tales con limitaciones y no tienen un régimen de regulación formal. La banca sí tiene el Código Monetario y Financiero, tiene el tema del Banco Central, impuestos internos, una serie de instituciones que intervienen en eso y que están las instituciones financieras están capacitadas o están dedicadas, constituidas. Su competencia es la captación y colocación de recursos, la intermediación de recursos. Capto y presto y cobro una comisión. Ese es la génesis en sí o el origen de los bancos para los que están constituidos. José Orlando. Sí, es bueno precisar que como hemos estado involucrados en el proceso, representando a algunos clientes de MUNE, afectados por MUNE, hay algo curioso relacionado a lo que dice Ramón, a lo que precisa Ramón, y es que el objeto social de la compañía MUNE SRL es precisamente lo que Ramón decía, la comercialización de cacao, la exportación de cacao, la compra de cacao, no la captación. Y es bueno que el que vaya a ver el programa completo y sobre todo las personas afectadas, sus familiares, entiendan desde ahora lo siguiente: es bueno de la diferenciación entre un acreedor per se de una empresa que puede llevar a cabo lo que ellos iniciaron, la reestructuración, es muy diferente a un ahorrante como consecuencia de una captación que haga una empresa que tiene un objeto dedicado a una cosa en sus estatutos y en la práctica haga otra. ¿Qué diferencia puede existir entre un acreedor y un ahorrante? Bueno, el ahorrante, uno va, lleva su dinero, lo deposita sobre la base, sea de un certificado, sea de un plazo fijo, y en virtud de eso le dan sus intereses. Ese es el ahorrante, el depositario en término común en el área financiera. Y un acreedor de una empresa SRL como es MUNE, óigase bien, MUNE es una empresa, una sociedad con una tipología de la llamada Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL. Recuerde, Wilson, y Ramón, que sobre eso nosotros escribimos un tratado de 600. Inclusive hicimos un panel bastante interesante aquí. Sobre la SRL. Sobre las SRL. SRL, Tratado de Responsabilidad Limitada, que lo escribimos en el 2015. Se han vendido 1000 y pico de ejemplares hasta la fecha. Entonces, sobre esa sociedad que este humilde servidor en la carrera del derecho escribió, sobre ese tipo de sociedades que está constituida, MUNE, es una SRL, no es una captadora de recursos. Es tanto así que yo vi pagaré, donde ellos mismos hacían referencia, renovación del certificado número tal. como Documentaciones banco, que ellos mismos, Ramón, han como depositado un banco cualquiera. Como si fuera un banco. Sí. O sea, por eso el cliché de que son acreedores comunes y corrientes, como cualquier acreedor en una empresa SRL, hay que irlo descartando por razones que más luego vamos a explicar. Porque realmente en la práctica
la intención que subyace siempre fue entre MUNE y la población, era que ellos lo hacían como captando dinero y no como un acreedor que le inyecta capital a una empresa para las funciones propias de la empresa. Para las funciones propias de la empresa. Yo tengo una SRL, yo necesito 1 millón de pesos y voy donde Wilson, donde Ramón, préstenme. Aunque lo normal es, y es lo que a mí más me da suspicacia, si ese capital hubiese sido de trabajo, ¿por qué no se van a la banca formal, tanto nacional como internacional, una empresa como esa? ¿Por qué van a los acreedores, al pueblo en sentido general? Porque hacían las funciones de captadores. Para pagar una tasa inclusive por encima de la banca formal. Claro, claro. Porque ese es el apetito que la gente tiene. Me dan 3 pesos más allí, me voy para allí porque me va mejor. Y ahí miren las consecuencias, porque ellos no están regulados para eso. Pero no está regulado, existe la responsabilidad civil. Obviamente, y penal. Y o penal. sea, no, ahí es que está el problema. Es que ellos, pero ya me estoy adelantando un poco, un tema muy apasionante y preocupante. Porque ahí es que está el tema. Es que lo que ellos hacían no es para reestructurar una empresa. Es una parte que vamos a analizar. Ahora, yo quiero saber, por ejemplo, ¿cómo actuaba MUNE captando? ¿Era como deudor o era como acreedor? A mi entender, Ramón me puede corregir sobre ese punto específico. Para mí, la intención que subyace, reitero, es que la gente y el mismo MUNE se hacían como captadores de fondos públicos. Porque es diferente, señores, es muy diferente cuando tú eres acreedor de la SRL son empresas medianas, ni siquiera MUNE tiene la categoría de SA, y si la tuviera de SA, tuviera que estar dentro de la SA regulada por el sistema financiero nuestro. Entonces, es una SRL, una configuración de una empresa que tiene una génesis, un origen de ser una empresa mediana o pequeña. Entonces, usted, por ejemplo, a una SRL le puede prestar 1 millón de pesos. Hasta una persona física le puede prestar 1 millón de pesos para su capital de trabajo. Señores, estamos hablando de cientos de personas. Es de cientos de personas que estamos hablando que lo que hacían era, por la función de captación que ellos tenían, depositar dinero como si fuera un banco. Reitero, tanto así que me he topado con pagarés que se han depositado, suscritos por ellos mismos, donde se indicaba renovación de certificado número tal. Ramón Antigua, al ser SRL, las empresas MUNE, Sociedades de Responsabilidad Limitada. Sociedades de Responsabilidades Limitadas, no estaba entonces siendo vigilada como financiera por el Sistema Financiero Nacional a través de la superintendencia, ¿verdad que no? No, ni debía, ni tiene competencia la superintendencia de banco para supervisar una institución de esa que se está... Mira, ahí los abogados que me perdonen, pero ahí hay un problema de tanta tramposería que la propia ley no es posible para resolver el problema. Lo primero es que yo comienzo a pensar mal, como pienso en muchísimas cosas que suceden en nuestro país. Lo primero es que aquí quebraron hasta el 2002 una serie de bancos, incluyendo, pudiera mencionar a Baninter en su tiempo, que fue el último boom, el último que generó una regulación al sistema financiero nacional con el Código Monetario y Financiero, una reforma muy importante. Indujo a eso. Habían hasta ese tiempo quebrado una serie de instituciones y nadie se le había ocurrido el ingenio de crear una ley 141.15 para una, ¿cómo que le llaman? A la reestructuración. De que para una reestructuración. Pero ¿qué es lo que usted tiene que reestructurar? Además, ¿por qué en el 2015? Entonces, esta gente se ajustan a eso. Yo pienso, con el perdón de los abogados que son los que manejan el tema, que son los que saben, que aquí hay que llevar esto a convertirlo casi en un problema de derecho público. O sea, en el sentido de que la sociedad, señores, estamos hablando, o se está hablando, de que aquí hay miles de millones de pesos envueltos en esto. Por eso te decía la dimensión. Me voy más lejos.
aquí hay que ver también el tema del corrupto y el corruptor. Porque si bien es cierto que la gente va ingenuamente y deposita en una institución que no está para captar recursos, no menos cierto es que la institución, la empresa, debió haber dicho, yo no hago ese tipo de negocio. Ahí está el tema del corrupto y el corruptor. Que el corruptor va y dice, te voy a dar una comisión, Wilson Gómez, por tal y tal cosa. Tú tienes el derecho de decir que no. Entonces no pueden alegar la gente de los MUNE que la gente lo sabía. Que tú verás que eso va a salir porque... Pero han también elaborado, la superintendencia, y escúchame, aunque no tengas competencia, la superintendencia, sabiendo que había una operación que se hacía por más de 80 años y que se sabe cuál es el modus operandi, de que no son una ni dos gente que bajan de los campos y el cacaíto lo convierten en capital y lo dejan ahí depositado, eso le hace tanto y me van a pagar tanto. Conociendo la superintendencia, que es el organismo competente para darle seguimiento a esto, ¿por qué no intervino? Pero sucede que la superintendencia de banco pudiera decir que como esa no es parte de su competencia, sino su jurisdicción, su territorio, ellos no conocían de eso. Desde el punto de vista de Poncio Pilato, comillo, pudieran ellos decir. ¿Tú ves? Entonces, aquí viene el caso de que ha habido mucha tramposería contra los ahorrantes. El tema del acreedor y el depositante. Yo he visto algunos documentos de esos que dicen depósito, inclusive dice a la vista, que es una figura jurídica del sistema financiero. Claro. O sea, que deja limpio y claro, a todas luces, que no era una cuenta por pagar. Que era un depósito. Era un depósito, una captación pública. Porque ellos emitían, y le dan número al certificado, al documento. Este caso va a sentar un precedente. Yo creo que este caso puede obligar a una reforma del propio código, ¿verdad? Sí, pero déjeme antes, para que no quede suelto algo, que quiero precisar algo. En relación a lo que decía Ramón, quiero precisar algo. Si aquí las autoridades de la superintendencia realmente hicieran su función, hace tiempo que a MUNE le debían de decir, pues eso era de conocimiento público en toda la región y no lo va a hacer para la autoridad. No solo MUNE, a otras tantas. Sí, entonces, ¿qué resulta? Decirle, bueno, si ustedes quieren, porque no hay que intervenirlo, si ustedes quieren regularizarse, háganlo. Ahora, si no lo hacen, para evitar problemas. ¿Cuál es el problema? El problema que está pasando. Entonces, ahí hay una cuota de responsabilidad de las autoridades nuestras. No de este gobierno solo, de todos los gobiernos que han pasado por ahí, por eso tiene 80 años haciendo lo mismo. Y hay algo, señores, al público se considera desde la fisionomía y dentro de la lógica de la ley como un niño inocente menor de edad. Eso no cabe de que tú lo sabías, no. El que tiene la empresa captando fondos, que tiene su responsabilidad, no el público, más aún una empresa de larga data que le indica certificado tal. No lo he visto, lo que decía Ramón, depósito a la vista, es otra figura, como si fuera del sistema financiero. Ahora bien, el hecho, y esto es importante, el hecho de que la superintendencia, ellos estaban como SRL, la superintendencia en principio no tiene competencia, no significa que si se demuestra que en lo hecho, como nosotros entendemos que lo es, ellos eran captadores de fondos públicos, la superintendencia ya debía estar actuando. Y no ha comenzado a actuar la superintendencia. O por lo menos hay una situación que como ellos, de manera inteligente, que cuando ahorita entremos, y ojalá que el tiempo dé para que expliquemos qué es lo que es la reestructuración, ellos de manera inteligente se metieron y se ampararon en la ley 141-15 que establece la reestructuración. Pero que ellos dijeron en principio que iban a pagar, ¿qué pasó? Exactamente, un engaño. Porque si tú vas a pagar, tú no vas a reestructurar. La reestructuración, su semántica lo dice, que lo que es reestructurar es poner en orden una empresa a ver si te puedo pagar. Pero hay una cosa, Orlando. Entonces, y compromete la reestructuración, compromete el pago, Orlando. No, lo que sucede es que los depositantes no son responsables de que ellos tuvieran un desorden. No. O lo que ellos están diciendo es,
ley, ampárame, dame tiempo a yo reestructurarme, porque yo no sabía que era, yo desconocía. Sí, pero eso yo tengo que ¿Quién la explicarlo. desorganizó? ¿Quién, Sí, quién la eso desreestructuró? yo sí lo tengo que Ellos. explicar cuando más adelante, cuando tenga tiempo, porque yo no puedo venir a este programa jamás a esa ley satanizarla. Es una ley que viene como modelo a nivel mundial, aprobada por la Organización Mundial de Comercio, aprobada por el Banco Mundial, y tiene su sentido social y su concepto filosófico muy bien elevado. Ahora, lo que yo creo es que la MUNED no califica para reestructurarse, que son cosas diferentes. E incluso a un dialecto amigo penalista que tiene muchos casos, al cual yo aprecio mucho, en principio teníamos esa discusión. Quizá yo, influenciado por mi formación en esta materia de reestructuración de sociedades, de asuntos civiles, decía, no, es que no podemos satanizar el proceso. Después que bajó una auditoría de unos contadores, donde nos dieron números, aquí no hay condiciones para reestructurarse. Digo, no. Y me convencieron la firma de contadores, porque lo más cómodo hubiese sido, en una circunstancia como esta, reestructurar. Ahora, para reestructurar tú tienes que tener condiciones. Si ustedes quieren, nos entramos de una vez a la reestructuración. Claro que sí, porque a mí me interesa sobre todo saber hablar de lo que es la reestructuración, pero sobre todo, ¿quién decide la reestructuración? Si las partes o la superintendencia. El tribunal. El tribunal. Déjame ver mi capacidad. Ahora, entremos de a esa síntesis, parte de la reestructuración. a ver la capacidad de síntesis, porque tengo que hacer un esbozo primero introductorio. La ley 141, como decía, _15, es una ley que responde a unos lineamientos internacionales en materia de comercio. Y yo en principio la veo bien. Eso no fue una ley que lo inventaron los congresistas de aquí para favorecer a empresarios. No, eso no es eso. Es una ley con un sentido muy, vamos a decir, muy altruista, en el sentido de que lo que procura es que una empresa que tenga una situación financiera difícil, en vez de cerrar, en vez de quebrar, tenga la oportunidad de reestructurarse. ¿Para qué fines? Para los fines de que la fuente de trabajo que esa empresa aporta al sistema económico del país, esa fuente de trabajo siga operando, para los fines de que esa empresa que le aporta al fisco, es decir, que todos los años le paga impuestos al Estado, y el Estado a su vez esos impuestos los convierte en inversiones para la población, siga operando en vez de irse a la quiebra, en vez de irse a cerrar. Esa es la finalidad, esa es la intención de haberse creado esa ley a nivel mundial. Tanto así que los estados tienen, y dentro de eso República Dominicana, compromisos internacionales en materia económica y comercial para adecuar su legislación en este caso comercial, su legislación a esos parámetros. Es decir, la ley, yo no puedo venir aquí a satanizar la ley, ni el proceso de reestructuración. Eso tiene visiones finalistas muy buenas y muy importantes, por las razones que acabamos de explicar ahora. ¿Cuándo tú te reestructuras? Cuando tú tienes condiciones financieras para hacerlo, porque tú no puedes utilizar la ley para beneficiarte de la reestructuración para tú tratar de cubrir un fraude, un desvío. No es eso. Entonces, ¿qué resulta? Conforme a los estados financieros que la MUNED depositó, conforme a un estudio que hizo una firma, que un grupo de abogados representando a un grupo de acreedores contrataron esa firma, la situación financiera
conforme siempre a los estados que presentó MUNE al tribunal. Esa situación financiera no crea condiciones para reestructurarse. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay un pasivo, hay deuda que sobrepasan a los 2.000 millones y los activos no llegan ni a 1.600 millones. Entonces estamos hablando de y eso compromete a todos los activos de la empresa. Todos los activos de la empresa llegan y si ellos a lo tienen dividido, lo que es la financiera, de el resto de la estructura orgánica de no, porque ellos, aunque lo tuvieran interiormente, que uno no lo sabe, ante el público, ellos no se manejaban como financieras, sino como comercializadores de cacao. Ellos tienen un estado financiero de los últimos 3 años presentado ahí como empresa. Entonces, y es bueno que la gente sepa esto, el activo anda en 1.000 y pico de millones y lo que deben sobrepasa a 2.000. Entonces no hay condiciones para la reestructuración. La reestructuración es buena. La ley 141 tiene una génesis, un origen y enfoques finalistas muy importantes en esta materia. Una empresa que tiene problemas hay que tratar de reestructurarla, pero cuando hay condiciones. Entonces, ¿cómo tú vas a tener con unos 800 millones de diferencia por debajo en deuda? ¿Cómo tú vas a reestructurar eso? Y dentro de esos activos, observaron los auditores, dentro de esos 1.000 y pico de activos es para que alguno de los públicos que no sepa lo que es activo, lo que tú tienes, el dinero que te deben, el efectivo que tú tienes, lo que tú debes, digo lo que tú tienes, los bienes, tu patrimonio que conforma ese activo, hay 287 millones sustentados en deuda de los mismos socios, es decir, los mismos socios le deben a MUNE casi 300 millones. Dentro de los 1.000 y pico de activos, hay ¿esos casi ahorrantes 300. figuraban como ahorrantes o como socios? ¿Cuáles? Los ahorrantes entre comillas, los ahorrantes del caso MUNE. No como socios, no, porque los socios ya son los dueños. Porque de la muchas empresa. veces esas compañías Venden acciones. venden supuestas acciones. No, ellos, el mecanismo de ellos era como depositante. No como. Entonces, ¿qué resulta del el asunto de la reestructuración? Que la reestructuración en principio es buena cuando hay condiciones. Pero cuando no hay condiciones, si dentro de tus activos hay casi 300 millones que lo deben los mismos socios, y hay casi 500 de unos acreedores que en los estados no están muy bien claros, esos 500 millones, ¿quiénes son los que le deben a la MUNE? Pues eso podría crearse una situación de más confusión todavía. Entonces, por eso, yo era quizá influenciado por mi formación académica en esta materia, yo era de lo que en principio propugnaba de la reestructuración. Pero cuando vimos esos estados financieros, vimos el estudio que hizo, el levantamiento que hizo esa firma contratada, donde indica una serie de situaciones, y donde ellos indican que no es viable reestructurarse. ¿Cómo uno va a ir a la reestructuración? Porque fíjense qué sucede. Si el proceso sigue dentro del campo de la reestructuración, ahí no se puede meter en principio preso a nadie, ahí no se puede embargar nada. Ellos mismos van a seguir administrando su cosa. Otra cosa relacionada que tú preguntabas, ¿quién decide la reestructuración? El tribunal, los acreedores, MUNE, ¿quién la decide? Le voy a responder. Una cosa es que el tribunal aceptó que intentaran el proceso y otra cosa es que aceptara la reestructuración. Hasta ahora solamente lo que el tribunal hizo fue que aceptó el proceso porque hubo un verificador que le indicó que procedía. Que yo no sé cómo ese verificador, viendo unos estados financieros tan cuestionables, le dio curso a que sí, que reestructuraran. Yo he visto decisiones en otros países que tienen experiencia en esto, porque nosotros no la tenemos. Eso comenzó en el 2015, 2016, y funcionando tiene como un año.
esta ley y se habilitaron 2 tribunales para eso. No tenemos mucha experiencia. En otros países, el proceso, cuando no crea condiciones, el deber del verificador era desde el principio decirle al tribunal, no intente ni siquiera eso, porque el tribunal lo que ha dado ahora es que ha aceptado a que comiencen el proceso, no es que han aceptado el proceso de reestructuración. ¿Cómo se determina el proceso de reestructuración? Y ahí ya te estoy respondiendo. Con un acuerdo entre acreedores, trabajadores de la empresa y deudor, es decir, en este caso MUNE. Si los acreedores, en más de un 50%, determinan que sí, que procede la reestructuración, no queda otro remedio a los otros acreedores y hasta cierto punto el mismo tribunal, a menos que el tribunal no detecte fallas estructurales muy fuertes, no le queda otro remedio que aceptar la reestructuración. Por eso en esta etapa los afectados tienen que asesorarse bien, porque antes de dar su voto, óiganse bien, antes de dar su voto aprobando la reestructuración, ustedes tienen que asesorarse a ver si el proceso de reestructuración es viable desde el punto de vista financiero. A nuestro entender como abogado y al entender de esa firma de contadores muy reconocida que un grupo de abogados y un grupo de acreedores contrató, no es viable. No es viable porque hay una diferenciación muy grande entre lo que ellos deben y lo que ellos tienen. Entonces, no es viable reestructurar. Entonces, es importante finalmente que antes de dar el voto, el acreedor, porque si los acreedores en su mayoría dicen que sí, se van a meter en ese proceso y eso no se sabe cuántos años puede durar. Luego voy a terminar más adelante. Sí, hay muchas partes ahí que aclarar, pero tenemos que irnos a una pausa, pero antes de irnos a la pausa tenemos que entrar con Ramón, que tiene su tiempo muy limitado en el programa porque ya sale después de la pausa, tu intervención, claro que sí, mi hermano. Yo quisiera, primero, 2 cosas. Ocupar tu territorio y segundo, hacer la pregunta Hágasela, mi hermano. O sea, ¿quién determina el verificador? Porque siento que el tema de la reestructuración tiene una figura que es el verificador y el conciliador. Y el conciliador. O sea, ¿cuándo nacen esos? Si después del apoderamiento, antes del apoderamiento. Y lo otro es, ¿cuáles son las condiciones que deben haberla preestablecidas en la ley para yo acogerme a esa, o para MUNE acogerse a la aplicación de esa ley? Ok. ¿Lo hacemos ahora? Sí. Bueno, el verificador lo designa el tribunal sobre una terna que está siempre disponible en la Cámara de Comercio. Entonces, el verificador lo designa el tribunal. Es la persona que dice, conforme a la solicitud que ha hecho MUNE, en este caso es MUNE, procede o no la reestructuración. Yo critico la opinión de ese verificador, porque desde el principio, desde que tú ves que hay casi 800 millones de diferencia entre el pasivo y el activo, eso un niño lo sabe, no, eso no se puede reestructurar, porque la reestructuración no es para proteger desvío ni fraude, la reestructuración es para darle oportunidad a la empresa que no vaya a la quiebra, ni que sea liquidada por la importancia de que del papel que juega la empresa en términos básicamente de creación de empleo y aporte al fisco todos los años al gobierno, a los estados. Entonces, ¿qué se ha hecho? No hay caso donde una empresa está pasando por una situación transitoria difícil y hay que darle la oportunidad de reestructurar. Ya para despedirnos de Ramón, el problema entonces en MUNE no fue el asunto del famoso desfalco, de que se acusan tanto el administrador como un contador, ¿verdad que no? Eso fue el detonante. Eso fue lo que pasa es que vi la querella en contra de ese gerente, que todo el mundo sabe en Macorís, un hombre que ha vivido humildemente toda su vida. O sea, se está hablando de casi 20 millones. Yo no digo que sea verdad o sea mentira, eso es posible, pues hay un desorden así. Pero son ahora 20, no son estamos hablando de cientos, de miles de millones. O sea, eso no es una cosa. Él no iba a tener la capacidad de decir,
Préstennos 300 millones. No. Y otra cosa también, que ahí hubo un tránsito en los últimos 3 años, donde el retiro de dinero se sentó más. Eso está en los estados financieros. Por la propia desconfianza. Ramón, vamos a ver contigo. Yo pienso que hay muchas aristas en esto. Muchas. De alto Calibre. Sí, de alto calibre, grandes ligas. Y como dice Orlando, con la desventaja, si se quiere, que no hay mucha experiencia En esta materia. en esta materia. Lo del hecho de que, por eso digo que habría que irse quizá a punchar, como diríamos nosotros, los neófitos en este tema del derecho, en otras leyes. Ahí viene el tema de hasta, diría yo, y que me excusen los abogados, pero quizá hasta asociación de malhechores, habría que ir a punchar esa ley, porque es que aquí hay demasiadas cosas amparadas. Entonces lo bonito, que después que tú pasas 80 años, 3 años, 10 años, haciendo lo indebido, entonces tú encuentras una puerta abierta de la ley que si ¿Qué se te quiere, permite? aunque Orlando dice que filosóficamente Y es buena. la ley es buena, pero entonces ahora mismo viene como a validar el desorden en el sentido, no es que viene a validar, escúchame Tengo que aclarar eso. Ahorita lo vamos a aclarar. Sí, ahorita después de los comerciales. Recuerda el término, que yo uso un término probablemente inapropiado. Pero lo que quiero decir es que aquí hay muchas cosas que hacen daño a los propios depositantes, en el sentido de que MUNE no ha actuado de buena fe. Está Eso demostrado eso. No ha actuado de buena fe. Y entonces se ha cogido a una serie de procesos, tal como decía tú, Wilson, al principio. Señores, aquí vino los mismos abogados que vinieron y dijeron, se paraliza esto, vamos a ver lo que dice el tribunal. Vinieron y dijeron aquí, vamos a pagarle a todo el mundo su dinero. Nosotros somos responsables. Aunque tiraron una chinita que dijeron que MUNE en San Francisco y Puerto Plata operaba de manera independiente de la capital. Sí, esa era otra. Es igual a decir que el hijo menor mío, yo no tengo control de él, que yo no lo gobierno, que yo no lo domino, que yo no soy responsable de mi hijo menor. Esa es la misma relación que hay allá. Y es imposible pretender creer que una sucursal de una institución financiera o cualquier, hasta de una de esas que venden electrodomésticos, de que es diferente a la de aquí que opera independiente. ¿Qué pasa? Entonces, toda esa cosa habría que amarrarla para ver cómo se recuperan los recursos de esta persona, porque es difícil la situación. Son mucha gente, mucho cuarto y una economía franco-macorizana, señores, que va a sentir. Se ha sentido. Y que se ha está sentido, sintiendo. Por eso yo digo, problema social. por eso yo digo del tema social, que esto hay que llevarlo A dimensiones sociales. Para allá el tenemos que punto. ir ahorita. ¿Para acá es Tú que ves, tenemos que ir? tú sabes para dónde- Desde el problema social que ha desatado esto. Es decir, esto no es un asunto particular. No entre es las partes. particular. Ni siquiera jurídico nada Ni más. siquiera jurídico Aunque nada el más. jurídico, él sostiene todo, pero es Claro, un problema claro. que trasciende a lo social. Trascienden necesidades. Gracias por la aclaración, porque ahí es donde yo estoy ubicado. Esto hay que sacarlo, llevarlo concomitantemente con lo jurídico, No, llevarlo en a lo las dos social, formas. En lo social. inclusive con más fuerza. Sí. Gracias, Ramón, por haber estado con nosotros, ustedes y yo. Y Orlando, nos vemos después de la pausa comercial. Ustedes no se muevan, que esto es un tema muy interesante. Estamos hablando del caso MUNE. Orlando, este es un tema interesantísimo. Esta implosión que ha habido con el caso MUNE en San Francisco de Macorís nos arroja un mundo de incógnitas que tendremos necesariamente que buscar respuesta. Ustedes hablaron muy bien del verificador. Esa figura, ¿dónde está sustentada? Perfecto. El verificador está sustentada en la ley. ¿Quién es el verificador? Es la persona que le recomienda al tribunal si procede o no. ¿Una llevar a persona cabo o es el un proceso. organismo? No, una persona. Hay una terna en la Cámara de Comercio, en este caso la Cámara de Comercio de Santo Domingo, tiene una terna de 3, el tribunal elige uno. ¿Por qué el de Santo Domingo y no el de San Francisco de Porque Macorís? es que esta ley
141 solamente creó su reglamento, 2 tribunales, el reglamento de esa ley, uno en Santo Domingo, por el presupuesto bajo que tiene el tribunal, el Poder Judicial, y otro en Santiago. Ahora, el presupuesto bajo y también las pocas veces que se dan estos casos. las también. pocas veces sí, porque no son todavía. No son tan comunes. Entonces, pero es una experiencia que tenemos que tomar muy... Cuando yo hice el curso que hice de esto, de 6 meses, hace año y medio, muchos de los participantes decían, eso quizás nunca lo vamos a ver. Yo nunca pensaba, lamentablemente, obviamente, muy lamentable. ¿Cuántos abogados lo hicieron de aquí de San Francisco? Lo hicimos 3, creo, si mal no recuerdo, 3 o 4. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Muchos decían, eso tal vez nunca lo vamos a ver. Como mi tema societario ha sido un tema que es una materia que siempre le he dado, Una que es la pasión increíble. cenicienta dentro del derecho. Ojalá yo viví de derecho comercial y de societario, lo cual no puedo vivir nada más de eso. Pero yo decía, no, lo animaba mucho. Bueno, el asunto es el siguiente, que el verificador es la persona que hace básicamente 2 cosas. Ve si los requisitos del artículo 29 de la ley están cumplidos, es decir, que la empresa que está pidiendo la reestructuración haya pagado los impuestos, deposite un estado financiero de los últimos 3 años, que deba más de 10 salarios mínimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo otro es que lo más importante, y ahí Wilson, mi crítica al verificador, de verificar si procede o no la reestructuración. Es decir, mira, conforme a estos estados financieros, esta empresa tiene posibilidades viables para poderse reestructurar. ¿Qué quiere decir reestructurar? Para darle la oportunidad que se reorganice de nuevo y trate de subsistir como empresa, que es importante, por las 2 razones anteriores que había hablado: fuente de trabajo, pago de impuestos, y hasta ahí está muy bien. Ahora, el que no reúne las condiciones para reestructurarse, el verificador debe o debió de haber rechazado eso, porque las documentaciones financieras que Monet ha aportado no hacen posible una reestructuración de esa empresa. Y entonces, ¿por qué ese verificador que tiene esa calidad de presentar esa moción frente al juez, que el juez no está obligado a actuar en función de lo que le diga el verificador? Obviamente. Ahora bien, sabiendo que no, ¿por qué lo hace? ¿Hubo mala fe? Bueno, ahí ya, como es algo que uno no estuvo participando directamente. Pero por la evaluación de la decisión. Es cuestionable. Su voto de que sí. Porque ¿cómo es posible que usted va a recomendar reestructurar una empresa que tenga un déficit de alrededor de 800, 700 millones de pesos? Y cuando tú analizas el activo que ellos presentan, que hay casi 300 que deben los mismos socios, millones, más 500, no está muy claro quiénes son sus acreedores. Una gente que no sepa de eso, que no sepa mucho de eso, pero que el verificador se debe entender como alguien que esté dentro de la terna, y en eso la Cámara de Comercio debieran de cuidarse mucho. Debieran es un tema la Cámara de Comercio. Y por eso defiendo la ley. Porque usted sabe qué dice la ley. Que la ley y sus reglamentos los rigen una serie de principios. Pero voy a mencionar 2 nada más. El principio de conducta ética y el principio de transparencia de las informaciones. Entonces, ¿y sobre quién recae todo eso? Sobre los agentes que actúan, conciliador, verificador, pero sobre todo el verificador. El verificador debe de verificar de que las condiciones financieras de esa empresa son obvias para poderse reestructurar, que desde la óptica financiera es viable la reestructuración. Pero ¿cómo va a ser viable cuando tú tienes un déficit? Es más, le voy a decir algo. Usted puede tener el activo y el pasivo empate juntos. Debo 10 y me deben, debo 1.000 millones y tengo 1.000 millones. Y aún así tiene problemas para reestructurarse. Claro, porque tiene un costo. Y si no, pregúntenle a los empresarios. Tiene costo y tiene capítulos. Y a un financiero. Y tiene capítulos. ¿Por qué? Porque exactamente tú dentro de tu activo, todos esos inmuebles que tiene Monet en la calle, en la Santa Ana, esos no son bienes, son bienes apreciables, pero ahí no hay el efectivo.
Si gran parte de esos activos están metidos Pero aquí, habría que ver la apreciabilidad de esos bienes en el terreno que están, si pertenece a la ciudad también, que esa es otra. ese es otro problema. Que ese Si otro hay una problema. parte que esté en Óyeme, el ayuntamiento, óigase, mi ese es hermano. otro problema desde el punto de vista de la valoración de esos activos. Sí, señor. Pero dentro de esos activos hay 300 millones que lo deben los mismos socios. Hay 500 millones de acreedores que no están bien claros quiénes son. Y sus inventarios también, el inventario de sus bienes tampoco está claro. Porque hay una cosa, si dentro de esos 500 millones, digo yo, hay muchos acreedores de cacao talero quebrado de hace muchísimos años. Ustedes saben, señores, que el sector cacaotero, El sector productivo nacional. pero arrocero y cacaotero, que es de nuestra región, que sabemos un poquito de eso, aunque no seamos arroceros, ustedes saben que aquí hay cuenta por cobrar a esos sectores de muchísimos millones de pesos. Hay un empresario en la zona, o una empresa en la zona, que tenía como 700 millones de cuenta por cobrar en un sector, en uno de esos sectores, y supe que dijo, no sabemos que eso nunca va a llegar aquí de nuevo. No, porque entonces ahora, ahí si tú lo entra metes, otra. si tú Porque, metes esos escúchame, 700 millones dentro Escúchame. de esos activos, eso es porque otra ahí hay otra situación. cosa también, por ejemplo. Ok, te incauto la propiedad. Pero ¿qué pasa? Que hay herederos de esas propiedades o esa persona ya falleció. Y son muchos productores ahí que están quebrados. Y que no- productores quebrados y productores que tampoco tienen una regularización en su terreno muchas veces tampoco. o sea, y si entonces hay muchas cosas ahí. Entonces, la función del verificador debió de ser más puntual y más activa, porque en este caso la reestructuración, obviamente que no es factible desde el punto de vista financiero para poder esa empresa volver a reestructurarse. Otra cosa, ahora, ¿está todo perdido? No, no. En este proceso de reestructuración la clave es que cada gente obviamente busque su asesor, obviamente, pero la clave es que antes de dar el voto del sí o el no para la reestructuración, ¿quiénes dan el voto? Los acreedores o ahorrantes, como se le quiera llamar. Antes de dar su voto a que proceda la reestructuración, tienen que asesorarse bien a los fines de si ese es el camino más factible de la reestructuración, que a nuestro entender no. El camino más factible de eso es dilucidar eso en una fiscalía desde el punto de vista penal y no desde el punto de vista de la reestructuración, porque la reestructuración es un esquema, es un contexto, en este caso, muy cómodo para los socios de MUNE, muy cómodo. Una reestructuración te puede llegar... Para los socios. Muy cómodo porque no pueden accionar en contra de ellos personal ni institucionalmente. Que eso es otro elemento, porque por ejemplo, esto lleva a la quiebra a MUNE. Al llevar a la quiebra a MUNE, eso atenta ya inclusive contra los propios bienes de sus colaboradores, de sus empleados. Si se hizo con mala fe. Sí, Ahora, y si se determina de que ellos lo que hacían era captar, eso no es un problema de reestructuración, eso es un problema ya del Código Financiero y Monetario, es un problema de la Superintendencia de Banco, es un problema de la Pero Fiscalía. me acababan de decir que la Superintendencia de Banco no tiene calidad para esto, para intervenir. Ella no tiene calidad para entrar, dígale al que intervino, que lo llamó, que no tiene calidad para entrar en la reestructuración, pero una vez se caiga la reestructuración, Tiene entonces calidad para tienen. actuar en el tribunal. Y me voy más lejos, debió de hacerlo antes de que el tribunal aprobara la reestructuración, porque cuando el tribunal aprueba la solicitud, no la reestructuración, la solicitud, Está esa es abriendo una una brecha. camisa, esa es una Está abriendo sombrilla la de puerta. protección Exacto. para que la superintendencia no accione intervenga. hasta tanto. Entonces, por eso es que en el voto, y es bueno que los Pero entonces hay que afectados- estar de frente a ese tribunal porque los vicios que ha dado no son de apoyo a la legalidad. Bueno, principalmente yo diría el verificador, aunque eso no está, como tú decías, que el juez viera bien los estados financieros, porque el asunto no es cumplir con el artículo 29 y tirar un estado financiero ahí. El problema es
el verificador en primer lugar y también el mismo tribunal, ver si esos estados financieros hacían óbice, es decir, te daban viso de que sí ella se podía reestructurar. Ahí es que está, hasta ahora, ahí es que está la principal crítica. La principal crítica es esa. ¿Por qué? Porque en la reestructuración, tal como decía el interviniente que te escribió Wilson, no puede la superintendencia ni la fiscalía por el momento actuar. Ahora bien, si se le tumba el pulso a la reestructuración, vale decir, ya pasó eso con el verificador, ya pasó eso que aceitaron a que intentaran reestructurarse. ¿Qué viene ahora? El voto de los acreedores, si están de acuerdo a través del conciliador, si la empresa se reestructura o no. Eso es importante, que la gente lo sepa. Ahora, el que no esté muy claro, que busque sus asesores, porque quizá yo esté equivocado y quizá procede la reestructuración. Y vuelvo y reitero, ojalá que procediera la reestructuración, porque he dicho y reitero, la ley es buena, la reestructuración es buena. Entonces la reestructuración ahora, garantiza la devolución de los bienes a los si hay condiciones, Wilson. Si no hay condiciones, sí hay no. condiciones. Ahí es que está el problema. Y si los estados de ellos te dan un déficit, ¿cómo tú te vas a reestructurar? ¿Cómo tú te vas a reestructurar si tú tienes 10 y tú debes 30? Dime tú cómo. Por eso yo digo, y no se ha perdido todo, si los acreedores antes de dar su voto, con la figura del conciliador, porque el conciliador está conciliando entre las dos partes, fijan posiciones claras, no, esos estados no dan para la reestructuración, inyecten capital, vamos a ver cómo ustedes piensan fortalecer la reestructuración sobre cosas no engañosas, sobre cosas tangibles, que se puede verificar con asesores financieros en beneficio de los acreedores o ahorrantes que dicen sí es viable, como por ejemplo conseguir un socio internacional o de aquí que nos va a comprar la gestión en tanto, vamos a inyectar 500 millones por este lado, exacto, vamos con una firma, con un préstamo internacional o nacional a solicitar 25 millones de dólares, un ejemplo, sustentado en esto y esto y esto. Lo mejor es para los afectados la reestructuración. Pero la reestructuración no es viable y se convierte en un engaño si la empresa no tiene condición para reestructurarse. Es decir, es la empresa que tiene que presentar el capital en función del cual se va a reestructurar y no querer hacerlo con el capital que tiene ahora. Claro, porque lo que ha presentado hasta ahora, porque lo que pretende es como ahí es que está la capital. clave. Lo que ellos han presentado hasta ahora, por eso critico al verificador y al mismo tribunal, no hace viable, y eso está avalado no porque yo lo digo, sino que la misma firma de contadores, que un grupo de abogados y acreedores contrató, una firma buena, dijo no, eso no, en palabras llanas para que la gente entienda, esos números no dan para reestructurarse. Los números no dan. No dan para reestructurar. Ahora, ellos quieren reestructuración y de ahí es que tienen que los acreedores y sus asesores desde ahora plantearse. Ellos quieren reestructuración, que crean las condiciones, porque ellos todavía pueden y se puede hacer. Ellos inyectar de manera complementaria elementos financieros que hagan viable la reestructuración. Vamos a pedirte un permisito, después de la pausa, vamos a conversar, esta es una partecita que se nos queda atrás que es muy interesante, esa diferencia que existe entre la reestructuración, entre la liquidación y la quiebra. ¿Cuáles son las diferentes aristas que vamos a analizar sobre este tema del caso Monet? No se pierda después de la pausa, ya regresamos. Señores, aquí estamos
en el otro panel. Son dos, uno que está aquí, José Orlando, porque hay muchas aristas de por medio que uno muchas veces no entiende en un momento determinado y aprovecha la pausa para poner algunas cosas en claro, porque ustedes saben que yo soy bachiller en ciencias físicas y matemáticas, que es mi único diploma que cuelga en mi casa. Pero gracias a Dios que contamos con profesionales de la dimensión de José Orlando, que nos da luz en muchos aspectos, tanto aquí cada vez que vienes al programa, como también cuando nosotros pelados cogemos ese teléfono, José Orlando, mira esto, una explicación correcta. Y por eso pues nosotros nos asesoramos y nos gustaría que esta sociedad, José Orlando, también fuese así, que se asesoraran. Si a mí me llega un asunto médico que yo desconozco, ten por seguro que yo voy a llamar a un médico amigo especialista en esa área. Pero si a mí me llega un hecho histórico o un asunto, yo voy a llamar a Roberto Santos y no me tiemble el pulso. ¿Para qué? Profesor, esto y esto. Mira, esto y esto. Y usted coge y se lo aprende y lo transmite. Porque muchas veces los comunicadores somos muy dados a opinar sin tener el suficiente fundamento en la calidad de la información y esto pues perjudica. Mira, por ejemplo, lo que tú dices. Que haya reestructuración. Mejor. Tú la apoyas porque tú conoces la ley, tú eres un conocedor de la ley y sabes que es lo saludable. Ahora, tú pones tus condiciones para la reestructuración porque tú sabes que en función del capital que se tiene, sin que haya indicios claros de inyección de capital para mediante el equilibrio financiero, entonces crear la reestructuración. Hay que crear la condición. Hay que crear primero la condición. no la ha creado. Ni tiene la intención, mucho menos, según hemos visto. A menos que no haga una tumba de pulso. Que ahí es que el pueblo tiene que... Pues yo digo al pueblo... ¿Existe esa amenaza? No, tumbarle el pulso a ellos a que fracase la reestructuración. O por lo menos, si realmente... ¿Qué tú propones, básicamente? Claro, mira, reitero, la ley, sus fines son buenos. La reestructuración es lo mejor en estas situaciones. Pero no hay condición. Pero que hasta ahora ellos no han creado las condiciones. Exacto. Y lo que hay que presionar es que crean las condiciones de la reestructuración o tumbarle el pulso. Tumbarle el pulso en la reestructuración significa, pues, ir a la fiscalía por el asunto financiero, de la ley financiera. Es decir, caso Peravia, caso Baninter, claro, manejarlo con esos mismos criterios es lo que creo como abogado y como representante de los intereses de los clientes míos. ¿Le conviene más eso a los ahorrantes? A los ahorrantes en principio lo que conviene es la reestructuración, pero que MUNE crea. Ok, pero si esa reestructuración MUNE no presenta unos estados financieros que permitan... Y una inyección fresca. Con inyección fresca de capital. De capitales. Y no sucede así. ¿Qué tú propones entonces? En la vía penal. Vía Como abogado, la vía penal. Ahora bien... Pero la vía penal... Cuando más años le pueden tocar son 10 años, según la ley. Pero es que si ellos tienen más bienes, se lo tendrían que sacrificar. Por eso te hablé ahorita, y excúsame, del inventario. Porque ¿qué está pasando mucho en República Dominicana? Yo tengo una empresa, saco capital de aquí para inyectarle a otra empresa que no tiene ninguna vinculación, que quizás con la ley de lavado podría tomarse algunos correctivos, pero que esa empresa no tiene ninguna vinculación y hay un paralelismo en esas dos empresas que lo que uno hace no le repercute a la otra, pero el capital de esta lo trasladamos para acá. En un escenario penal eso fuera más factible. En un escenario de reestructuración, eso que tú estás diciendo, no se va a ver. Por eso la reestructuración, mira, son dos cosas. O se crean las condiciones financieras, que hasta ahora ellos no la han creado, según los papeles que han depositado, o créela. Tú quieres reestructurar de verdad, vamos a través del conciliador, y es lo mejor para los afectados, a través del conciliador expresarle, miren, estos números no dan, inyecten, hagan propuestas sustentables desde el punto de vista financiero, y vamos a reestructurar. Reitero, el camino de la reestructuración es lo mejor, pero sí hay condiciones. ¿Existen en el país otras experiencias de reestructuración de empresas? Que sepa, se han llevado una o dos nada más y finalmente no sé en qué pararon. Ahora, hay parámetros, Wilson, financieros, que para eso existen
asesoría financiera, donde te indican claramente si la propuesta complementaria que ellos pueden hacer a través del conciliador, pues, es viable o no. Ahora, hay un asunto, Wilson, importante, y es lo siguiente. Puede darse un caso, y una de las cosas que yo temo, de que fracase la reestructuración y se vaya a la liquidación. Y eso es otro comodín para los dueños de MUNE, el asunto de la liquidación. ¿Por qué? Porque la liquidación sencillamente, ¿qué es? Comenzar a vender todos sus activos, a ver proporcionalmente con la venta de los pasivos cómo se le puede pagar a sus acreedores. Eso llevaría años y años interminables. Por eso, una de las presiones que debe de haber es que no solamente se descarte la reestructuración, a menos que ellos no crean condiciones financieras, sino que se descarte también toda posibilidad de liquidación, porque puede utilizarse, y una de las cosas que temo, utilizarse la idea, rechazo a la reestructuración, paso a liquidación. La liquidación también es una alfombra y un contexto cómodo, muy cómodo para ellos, muy cómodo. Y la que no es cómoda es la penal. Entonces, si cuando no, se habla de cómodo, estás diciendo que cómodo en el sentido de que mientras esté la liquidación, no hay proceso penal abierto, y ahí lo que va a haber que es vender todos los activos con un déficit así, para con el dinero de los activos a través de un liquidador, se le vaya pagando a través del tiempo a los acreedores proporcionalmente, a ver si los activos dan para pagar los pasivos que vemos, según los estados, que hay un desbalance. Entonces, por eso sostengo, si no hay condiciones para la reestructuración, no es recomendable ni reestructuración ni liquidación, sino la vía penal. Ahora, si ellos crean las condiciones... ¿qué se logra en la vía penal, el ahorrante? ¿Cuáles son las posibilidades reales de que... La posibilidad real es que si realmente, como ellos tienen otras empresas viables, empresas exitosas, según tengo entendido, hay marcas muy buenas de ellos, han tenido mucho éxito empresarial en otros grupos empresariales de ellos, que se sacrifiquen e inyecten para acá, o busquen socios, vendan acciones allá, vendan acciones aquí. Sobre todo una marca fuerte como la como marca una Monet. marca que yo creo que si hay un esfuerzo común, y en eso quiero llevarle tranquilidad a los ahorrantes, o acreedores, como se le vaya finalmente a llamar en los tribunales, si hay una intención real de la reestructuración, ellos tienen condiciones, porque ellos tienen marcas muy bien posicionadas, nacional e internacionalmente. ¿Qué le beneficia en el tribunal el hecho de que les reconozcan como ahorrantes o como acreedores a esas personas que tienen ese problema? Se llevó un proceso de revisión en contra de la solicitud que se depositó hace unos días. O sea, hace unos días se depositó un proceso de revisión para que el tribunal eche para atrás la solicitud de reestructuración. Si el tribunal determina de conformidad a los hechos y a las pruebas que se aportan, que ahí no hay condiciones de reestructuración, ni tampoco de liquidación, por el problema fáctico de cómo fue captado ese dinero, pues el asunto iría obviamente al aspecto penal, y ahí ya ellos tendrían que pensarlo muchas veces. Esa es la estrategia que debe de ser. Reitero, el asunto del voto de los afectados respecto a que sí que se reestructure no debe de ser dado hasta tanto ellos no crean condiciones factibles, financieras, de que la empresa tenga posibilidad de poder realmente reestructurarse, dado de que los números que ellos mismos han depositado, los estados financieros, a nuestro entender, no hace viable
la posibilidad que esa empresa se pueda reestructurar. La reestructuración es un procedimiento muy bueno en beneficio del deudor y del acreedor, siempre y cuando las condiciones financieras de la empresa así lo permitan. Mira, hay muchas cosas aquí. Aquí me mandan un listín de preguntas, un miembro, una madre Por lo televidente. menos una o dos de las que son No, exactamente, no. Y hay muchas personas que están poniéndonos, dándonos seguimiento, conectadas a nosotros. Y esto, pues, nos llena de gran orgullo y de una gran satisfacción porque precisamente se está cumpliendo el cometido. Existe la posibilidad de que haya una penalidad al país por los organismos internacionales por la inobservancia que estuvieron con este tipo de acciones cometidas por esta empresa. Es posible si se le da una connotación ya como violación al sistema de intermediación financiera. Si el ámbito se queda en reestructuración, en liquidación, eso pasa en el ámbito privado y abul abul. Ahora, si el asunto, para que se entienda mejor, si el asunto se saca del aspecto de reestructuración y de liquidación y eso va a los asuntos ya penal por el asunto financiero, recuérdense que nosotros tenemos compromisos financieros internacionales y la regulación. Somos vinculados. Si a los hechos que pasaron en Demuné se etiqueta a la categoría como una especie de captación pública y las autoridades fueron de la vista gorda sobre eso. Desde ese punto de vista no podría dar de una manera, y voy a ser honesto, tan categórica, que sí, que pueda tener problemas, pero entiendo que si eso se le da una connotación de conformidad a los hechos que pasaron, se podría. ¿Podría esto traer un sistema de desconfianza a ese tipo de financieras por parte de los ahorrantes y llevar a la quiebra otras precisamente por el factor confianza? Porque eso es común aquí. Es determinante. Es determinante. Eso es común aquí. Es decir, ese tipo de operaciones que está haciendo el Grupo MUNE, eso es común aquí. Yo conozco muchas gentes que, no, yo tengo mi dinero con fulano, con perencejo, con sutanejo. Sí. Porque le dan 3 pesos más. Que es lo que yo nunca he entendido. Quizás sea un poquito bruto en ese sentido. Pero yo nunca he visto con dinero para ahorrar. Es lo primero. Gracias a Dios. Ni nunca me ha interesado. Es decir, no está en mis objetivos. Pero si un día lo va a llevar, llevarlo a un banco regular. A un banco sólido. Porque no es verdad que si yo tengo 1 millón de pesos, lo voy a ir a llevar allí porque me dan 3,000 pesos más. Cuando no me garantizan mi capital de 1 millón de pesos, como me lo puedo garantizar otro que me va a dar 3,000 pesos menos, pero que yo voy a estar seguro y tranquilo. Sobre todo la amenaza que tiene la banca comercial, la banca financiera comercial en estos precisos momentos, donde ayer se daba una voz de alarma internacional de que por lo menos 2 bancos de República Dominicana, de los grandes, están violando la ley de lavado. 2 bancos de los grandes de República Dominicana. No conocemos los nombres y si los conociéramos mucho menos lo diéramos porque también eso se incurre en una penalidad porque ya entonces se puede armar un escándalo y la desconfianza provoca una quiebra y eso fue a raíz de la luz de Baninter. Me parece que se puso ese vedo a la opinión sobre el sistema financiero nacional para evitar que las voces quebraran bancos como sucedía muchas veces de las propias competencias. Entonces, esta parte me gustaría que la analizáramos. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que los ahorrantes, sean acreedores o deudores, vuelvan otra vez a obtener su dinero físico en el bolsillo? ¿Y en qué tiempo cree usted que esto podría suceder? Todo va a depender mucho de la estrategia que utilicen los acreedores y sus abogados en el proceso. Un paréntesis. Ese es un caso que se lleva individual o colectivo, es decir, la decisión. Son 1,000 ahorrantes, por ejemplo. Ahora es colectivo, hasta ahora. Hasta ahora es colectivo. ¿A qué nivel va? También me lo define en ese interín. Perfecto. Hasta ahora yo creo que la estrategia tanto de abogados como acreedores debe de ser tumbar el pulso a la reestructuración porque hasta ahora entendemos que no hay condiciones.
conforme a los estados que ellos han depositado y un estudio que hicimos a través de una firma. Y Ahora, encauzarlo entonces por lo penal. Sí, ahora, Ok. si ellos crean las condiciones para la reestructuración financiera, inyectándola a la empresa, creando condiciones creíbles y factibles, yo creo que lo mejor es la reestructuración y no irse a lo penal. Pero si el asunto financiero de esa empresa hasta ahora sigue como va, no hay condiciones para la reestructuración. Entiendo yo como abogado, no lo hay. Entonces, ¿qué resulta? Que lo que hay que tratar ahora es de forzar a que se tumbe la reestructuración, o si ellos quieren reestructurar a través del conciliador, llevarle propuestas o mensajes a que el conciliador le tramite a ellos, miren, creen condiciones, porque estos números no dan. Y si ellos reflexionan, y más que son... ¿A qué límite de tiempo? ¿Existen plazos? 90 días, después de aprobar la solicitud, más 60 días adicionales, Son opcional 150 que se días. podían dar. Si hay tiempo para eso, ellos hay tiempo para eso. 5 Esa meses. es una. Y la otra es... ¿Laborables son esos días? el día sí. No, Abiertos. abierto todo. Ok. Ahora, la otra es... si ellos no crean las condiciones, sacarla del comodín de la reestructuración y de la liquidación, que hasta donde he visto es un escenario muy favorable para ellos y que eso duraría mucho tiempo y al final vamos a ver, porque los números no dan, que va a fracasar. La gente no va a poder conseguir o conseguiría una parte de los acreedores, otros no. Pero si ellos crean las condiciones es lo mejor. Si no, entonces, sacarlo del escenario de la reestructuración y la liquidación y llevarlo a otro escenario. Entonces, el Estado no tiene ninguna responsabilidad de decir, por ejemplo, claro, el Estado no lo ha certificado como financiera, pero no cuenta el Estado con mecanismos para que esos ahorrantes no pierdan el dinero. ¿No es responsabilidad del Estado? Miren, por ejemplo, si se determina que la reestructuración y la liquidación no es factible, si se determina eso, yo creo como abogado, y hay muchos abogados que tienen el mismo concepto, que las situaciones fácticas como eso se dio, hay posibilidades para la vía penal. En una vía penal, ya yo entiendo que si las condiciones de ellos como empresa y como deudores, como empresarios exitosos en otra área, podrían crear las condiciones entonces, ante una situación así, para que se llegue a una negociación con la parte. Ahora, el Estado tiene una responsabilidad. Si se determina de que realmente estaban actuando, captando, si se determina eso, el Estado tiene una responsabilidad de no haber actuado preventivamente, que debió haber actuado, si se determina eso, si eso fue así. Obviamente hay pagaré donde dicen renovación certificado tal. ¿De qué certificado es ese? O sea, ¿Dónde está la calidad que tú tienes para emitir un certificado? Si tú no estás regulado ¿qué es certificado? en una Además, superintendencia. la naturaleza de cientos de gente como acreedor, porque no es el acreedor per se que una empresa, una SRL, la naturaleza de la empresa SRL son naturaleza de empresa mediana. Entonces esa empresa, por ejemplo, lo normal es que vaya a un banco. No necesito capital de trabajo para un banco. Quizá ocasionalmente le Porque podría deber eso es lo sospechoso, por ejemplo. Ellos acuden a capitalizarse a un sector que demanda de una buena tasa como atractivo para optar por ello y no por actuar por la banca comercial. ¿Por qué no formal. van a la banca? Si Exactamente. son acreedores. Entonces, por ejemplo, yo con que mi te dinero, presta más barato. yo con mi dinero, por ejemplo, yo cojo $1 millón mío y voy y se lo llevo a, el caso Muné, a Muné. A Muné le sale más caro cogerme ese Pagarte millón de a pesos ti. a mí, ese $1 millón a Que mí, ir a la que ir a banca. la banca comercial, porque a mí me va a dar un 6, un 18 al año.
Y la Exacto. banca comercial lo puede conseguir un préstamo fácilmente en 9 o en 10. Entonces, ¿por qué tú Y acudes? con cientos de personas. Y que con ni cientos siquiera de personas. uno solo. Exacto. Entonces, ¿por qué tú Esos acudes hechos dan lugar a muchas cosas. a muchas interpretaciones? Dan lugar a una interpretación Una de que la premeditación. reestructuración y la liquidación no es la vía procesal para esto. Y se ve como una premeditación, porque entonces me estoy capitalizando con un dinero caro que yo lo puedo conseguir barato. Esta gente puede conseguir con el BID un préstamo en 6 y en 7 fácilmente. O en la banca internacional. En la banca internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, Yo por aquí ejemplo. mimito en la banca, pero no sé, algo muy extraño. Eso es Finalmente, lo que me causa suspicacia. ¿Por qué ese sector le apetece tanto el dinero caro? Y nada más no son ellos. Aquí hay muchas financieras que se capitalizan ¿de quién? De ese dinero. de los ahorros del público. Finalmente, Wilson, quería, lo que ya habíamos dicho, que esto es un problema social. ¿Qué tememos nosotros? Aunque yo soy abogado, dentro de 3 judiciales hay gente muy seria, muy buena. Soy sistémico porque si no, no fuera abogado. Exacto. No soy un antisistémico, pero sí un crítico del sistema, un crítico. Entonces, ¿qué uno le teme a veces? Que los sectores con poder económico, poder político, agarran la institucionalidad de la justicia y realmente. Entonces, escaparándose con la ley, una ley buena, pero cuando hay condiciones, pero si las retuercen, entonces, y hay todo un pueblo aquí, yo conozco de gente que tienen 100,000, 200,000 pesos, que fue los ahorritos de toda su vida. De toda su vida. De sí, toda señor. su vida. Conozco otro con 5, 10, pero todo es casi. El común denominador es el sacrificio. Eso, sacrificio. El que tenga los 5, los 10, los 100,000, los 200,000, mucha gente. Entonces, esto es un problema de connotación social, más que jurídica, aunque la jurídica es la llave que abre y cierra, pero un problema social donde realmente debe de haber una unificación. El martes hay una reunión, creo, de acreedores y de abogados, el martes próximo. El martes próximo, ¿a qué hora? A las 11 de la mañana, perdón, en el Club de Esperanza. Excelente, excelente. Ojalá Dios quiera que esto pues Quiera Dios. saquemos lo mejor y que esto sirva de experiencia a las autoridades, sobre todo, y a la propia población, de que nos debemos empoderar. Y esto es un problema de San Francisco y de la región. Eso no es un problema de Eso nosotros no, los abogados nada más. Ni del ahorrante, de que tenga su porque esto no es un problema de nosotros solo los abogados, ni siquiera de los ahorrantes, porque eso va a afectar o está afectando sensiblemente la economía de San Francisco de Macorís. Además, situaciones como esta, señores. Y los medios de comunicación, y con esto ya vamos a cerrar, porque ya tenemos el tiempo encima, y los medios de comunicación también, debemos jugar un papel importante en esto, pero sobre todo con objetividad. Con objetividad. Buscando personas calificadas para la opinión y documentándonos sobre este caso. Y unificándonos todos en un solo cuerpo. En un solo cuerpo porque cuando se lucha con enemigos fuertes en países donde la institucionalidad son muy débiles. Mira eso del verificador. Aquí cuando no falla la estructuración del sistema de justicia, falla el espíritu de la ley. Y el ojo del huracán está en la Cámara de Diputados y Senadores de la República Dominicana. Sí, pero la ley en ese sentido es una ley con fines buenas. El problema es cómo tú la aplicas, los actores del sistema, que te la retuercen. Ahí hubo una retorcida. Ahí hubo una retorcida de ley. Señores, el próximo domingo aquí nos vamos a encontrar en otro espacio. El poder de la información. El Un poder programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.